Buenas noches compañeros, buenas noches profe. En desarrollo de nuestra asignatura de socioeconomía ambiental, desarrollé mi póster en el campo de la gestión de riesgo ambiental. Se titula Gestión de riesgo ambiental en obras de saneamiento y su importancia en el componente social y económico. ¿Por qué elegí este título? Pues porque mi monografía la voy a desarrollar en el campo de la gestión de riesgo ambiental. ¿Y por qué obras de saneamiento? Porque pues tengo varios años de experiencia de trabajar en este sector. El póster lo dividí básicamente como en 4 secciones para poder entender qué es la gestión de riesgo ambiental y su importancia en el componente socioeconómico. La primera, debemos tener claro unas generalidades de qué son los sistemas de saneamiento. Segundo, pues unos conceptos claves. ¿Qué conceptos claves sobre aspecto ambiental, impacto ambiental y riesgo ambiental y su relación? Como tercero, tenemos 2 tablas con una donde nos describe la normatividad nacional en el tema de gestión de riesgo, seguido de unas normas técnicas específicas nacionales e internacionales que nos hablan del riesgo ambiental. Como cuarto, tenemos todo el proceso de gestión de riesgo ambiental desarrollado en 5 pasos. Y finalmente, describimos los beneficios de la gestión de riesgo ambiental, especialmente en el componente social y económico. Listo, seguimos. ¿Qué son los sistemas de saneamiento? En Colombia los sistemas de saneamiento están regidos por la ley 142, que básicamente ¿qué nos dice? Saneamiento básico en Colombia es acueducto, alcantarillado y aseo. Pero para este caso específico nosotros nos vamos a centrar solo en acueducto y alcantarillado como un proceso cíclico, ¿sí? O como un proceso que arranca generalmente desde la captación. ¿De dónde captamos nosotros el agua? De un río, una presa, un embalse, la llevamos a un sistema de tratamiento, la distribuimos, llega a la población la usa, produce, producto de ese uso, produce unas aguas hervidas o residuales que las deberíamos tratar y devolver nuevamente al cuerpo de agua. Estos sistemas de acueducto generalmente están operados por empresas de acueducto y alcantarillado que ¿cómo operan? Con unos planes maestros de acueductos y alcantarillados que siempre incluyen unos principios dentro del componente ambiental, que es el desarrollo sostenible, que el agua es un derecho humano y un bien público, que buscan también la sostenibilidad hídrica, que trabajan también desde la educación ambiental para promover una cultura, ¿sí? En el ahorro, uso y consumo. Pero ¿cuál es la realidad en Colombia desde el tema social y económico? Que existen todavía sectores que no tienen la cobertura de servicio de acueducto y alcantarillado, a pesar de que es un bien básico o un servicio básico deberíamos tener. Y si no tenemos cobertura de acueducto y alcantarillado, pues no podemos hablar de que tenemos una calidad de vida digna. ¿Sí? Si yo no tengo acueducto, si yo no tengo alcantarillado, si yo no consumo agua en calidad y en cantidad suficiente, pues no puedo tener una buena calidad de vida. Y pues si no tengo calidad de vida, eso se me desencadena en enfermedades gastrointestinales, en muchos factores que deterioran la calidad de vida de las poblaciones. Y en Colombia es una realidad, somos ricos en recursos hídricos, pero no tenemos garantizada la cobertura en el servicio de acueducto y alcantarillado. ¿Sí? Durante el desarrollo de este proceso, en la operación, mantenimiento, construcción, se producen una serie de impactos ambientales negativos y positivos con el desarrollo de estas obras, que generalmente cómo los tratan o los manejan las empresas a través de planes de manejo ambiental, ¿sí? Pero para hablar de esos impactos ambientales en obras de saneamiento o en cualquier actividad, les voy a ilustrar sobre 3 conceptos claros. ¿Sí? ¿Qué es un aspecto ambiental, un impacto ambiental y un riesgo? El aspecto ambiental es comúnmente conocido como el elemento de las actividades, productos y servicios que interactúa con el medio ambiente. ¿Sí? ¿Cómo se traduce eso? Pues nosotros con las actividades diarias interactuamos con nuestro medio ambiente. ¿Qué consumimos nosotros? Consumimos agua, energía, papel.
¿Qué generamos nosotros? Vertimientos, generamos de pronto en obra, como se lo ilustro acá, material de excavación, emisiones atmosféricas y generamos residuos. ¿Sí? Ahí, hasta ahí no pasa nada, porque es aspecto ambiental. ¿Qué es un impacto ambiental? Un impacto ambiental pues es definido como cualquier modificación que le hagamos al medio ambiente, ya sea positivo o negativo, que resulte de la interacción de estos aspectos o de estas actividades pues con el medio ambiente. Veníamos acá, entonces por ejemplo, generamos nosotros residuos sólidos o peligrosos. ¿Cuál es ese cambio o esa modificación al medio ambiente o ese impacto? Pues si generamos residuos sólidos y peligrosos podemos estar contaminando el aire, el agua o el suelo. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo? La definición de ese riesgo es esa consecuencia que nosotros tenemos o que nosotros no, que tiene esa materialización del impacto en el medio ambiente. Son esa consecuencia de la materialización del impacto, ¿sí? O esa gravedad que se traduce en multas, sanciones. Ejemplo, sigamos con el ejemplo. Si yo contamino con mi proyecto el aire o el agua o el suelo, puedo producir daños. ¿Cuál es la consecuencia? Pues me puede producir daños irreversibles a la comunidad y al ambiente. A mi proyecto, con el desarrollo, lo pueden multar o sancionar o parar la actividad por generar esa contaminación. O en un tema catastrófico puede haber muertes o lesiones principalmente a la comunidad del área de influencia directa del proyecto, ya que son los receptores primarios de ese impacto. Pero, ¿cuál es la realidad en Colombia a nivel normativo? Podemos hablar muy bonito de aspectos, impactos, riesgos, pero ¿cuál es la realidad en el tema normativo? En Colombia, en Colombia, esta es la normatividad que existe a nivel de gestión de riesgos. Como vemos acá, no existe en Colombia una ley, norma, decreto que nos hable de gestión de riesgo ambiental. Existe una que es la 1523, la que les estoy mostrando acá, que nos da la Política Nacional de Gestión de Riesgo, y existen dos normas complementarias, por ejemplo la 2157, que da las directrices para la elaboración de planes de gestión de riesgo, pero no hay ninguna norma que nos hable de gestión de riesgo ambiental, ninguna norma legal. A nivel de normas técnicas, tenemos varias normas técnicas a nivel internacional que son producidas por la ANSI, que nos hablan de gestión de riesgo. En Colombia solo existe una norma técnica de gestión de riesgo ambiental, que es la GTC 104, y sobre este es que nosotros vamos a trabajar. Existen pues varias normas complementarias como la 14.004, la 19.011, que nos dan directrices complementarias para evaluar el tema de gestión de riesgo. Entonces, siguiendo esas directrices de la única norma que existe aquí en Colombia para el proceso de gestión de riesgo ambiental, pues lo vamos a describir muy rápidamente porque se nos está acabando el tiempo en 5 pasos. Todo el proceso de gestión de riesgo. Primero, ¿qué debemos hacer? Determine el contexto ambiental. Segundo, identifique cuáles son los riesgos. Tercero, analice esos riesgos. Cuarto, evalúe el riesgo. Y quinto, pues si los tiene, pues trátelos. ¿Sí? Arrancamos con la primera. Entonces, contexto ambiental desde el componente social y económico es un tema súper clave porque es el punto de partida o es la caracterización inicial para poder nosotros evaluar todos esos factores ambientales y sociales que existen en nuestro proyecto. ¿Sí? Esto se debe tomar a partir de información primaria y secundaria. Debemos analizar el componente social y económico del área de influencia de nuestro proyecto, mirar las comunidades. Por ejemplo, por experiencia les digo, hemos tenido nosotros que cerrar proyectos porque no se hacen unas buenas consultas o una socialización con las comunidades del área de influencia directa. Hay líderes negativos o hay comunidades o grupos de interés que de pronto no se les hizo una socialización efectiva, no se les hizo una consulta previa, entonces eso compromete el desarrollo del proyecto y eso se traduce en pérdidas económicas
tanto para el Estado como para la empresa contratista y pues para todo el mundo. Por ejemplo, si es un proyecto de acueducto, si yo no lo puedo hacer, pues no puedo llevarle el agua en cantidad y calidad a la población que lo necesita, y si no les llevo agua en cantidad y calidad, pues no voy a garantizarles el mejoramiento de la calidad de vida, ¿sí? Debemos también analizar los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos. Debemos analizar también la legislación que exista en ese sector, las políticas ambientales. Entonces, de este contexto es muy importante o es el punto de partida para que no se nos escape nada en la gestión de riesgo. Paso seguido nos dice identifique el riesgo. Entonces, ¿cómo identificamos el riesgo nosotros? Pues a través de, esto generalmente es un proceso sistemático que se hace pues a través de varias herramientas. La primera y pues la que considero yo como más efectiva es utilizando la matriz de aspectos e impactos ambientales y cogiendo los impactos ambientales potenciales o altos y a esos impactos analizarle las consecuencias o evaluar el tema de los riesgos. También se puede a través de auditorías, lluvia de ideas, experiencias técnicas de ingeniería, evaluación de ciclo de vida. Este tema de auditorías es muy clave porque generalmente estas auditorías se hacen con personal calificado que aportan valor al proyecto. Luego me dice analice el riesgo. ¿Cuál es la técnica para analizar el riesgo? Existen muchas técnicas, pero todas llegan a un componente, es una combinación de probabilidad por una consecuencia o posibilidad por impacto, nos llama también, pero básicamente es eso. Y existen muchas metodologías, la GTC 104 nos describe pues una que es muy sencilla, existen varias metodologías que las podemos analizar y pues combinar y agregarles un valor. Como tercero nos dice evalúe el riesgo, ¿sí? ¿Cuál es ese propósito de evaluación de riesgo? Es tomar esas decisiones. En la evaluación de riesgo, nosotros podemos decir si nos da un riesgo alto, medio o bajo, tomamos decisiones. Por ejemplo, si hay un riesgo ambiental súper importante, pues podemos tomar decisiones de hacer o no el proyecto. Después de que evaluamos el riesgo y le damos una escala, nos dice, traten ese riesgo, ¿sí? ¿Cómo tratamos? Entonces, va muy amarrado con el anterior. Entonces dice, si el riesgo es muy alto, por ejemplo, si yo voy a hacer una obra de saneamiento y en esa obra de saneamiento hay un riesgo eh, de latente de que yo pueda contaminar o afectar una comunidad, ¿sí? Pues yo digo, evito ese riesgo. Hay medidas, en el tema de tratamiento de riesgo nosotros lo podemos evitar, mitigar, reducir la consecuencia, transferir el riesgo y separar físicamente el riesgo. Y existen una serie de metodologías y criterios para poder tener cada una de estas escalas de tratamiento del riesgo. Y por último, eh, la importancia de la gestión del riesgo en el componente socioeconómico es demasiado clave, es, es algo que nos aporta valor en el desarrollo de nuestro proyecto porque nos permite eh, o nos proporciona, mejor dicho, un enfoque sistemático y estructurado para la toma de decisiones relacionadas con el ambiente, ¿sí? Nos permite prevenir los impactos generados en el componente social y económico, ¿sí? Nos permite cumplir más fácil la legislación, nos permite ahorrar dinero y asegurar el desarrollo de los proyectos. Conozco muchos proyectos que por el tema social se han parado y han generado muchas pérdidas tanto para el Estado como para las comunidades, como para la empresa que desarrolla. ¿Sí? Permite mayor rentabilidad, ¿sí? Es un tema de rentabilidad. Si yo gestiono muy bien el riesgo, identifico, los prevengo, pues yo desarrollo claramente en mi proyecto con mayor facilidad. Disminuyo claramente la contaminación, ¿sí? Porque si yo identifico el riesgo, pues quiere decir que puedo implementar acciones correctivas o correctivas no, preventivas inmediatas que pueden antes de que se me materialice el riesgo. Y por último, pues busca con este tema de gestión de riesgo un enfoque sostenible.
Muchísimas gracias compañeros y profe. Buenas noches.